Hay personas mágicas rodeándonos por todas partes. Son aquellas con las que conoces la felicidad, aquellas que te ayudan a volar, a vibrar y a descargar tu mochila. Hay personas mágicas, te lo aseguro, yo las he visto. Se encuentran escondidas y camufladas por todas partes, por todos los rincones del planeta. Disfrazadas de gente normal, disimulan su especial forma de ser. Procuran comportarse como los demás. Pero yo ya los conozco. Yo ya las he visto. Hoy, tú vas a conocer a una. Bienvenidos a Gente con Magia, el podcast que te va a ayudar a ver la realidad desde otro punto de vista. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Gente con Magia. Hoy tenemos con nosotros a una persona mágica y a una persona especial con mayúsculas. Hoy tenemos con nosotros a Alicia Hidalgo. Hola Ali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Yo estoy muy bien. La verdad es que muy emocionada por poder estar contigo y poder experimentar la entrevista. Me hace mucha ilusión. Si habéis oído el primer programa, en ese programa incluí 4 minutitos de una canalización que hice yo con Alicia, por eso resultará familiar su voz. Y en esa canalización, bueno, en esta y en muchas de ellas, Alicia inicia su sesión de la siguiente manera. Alicia entra mentalmente en tu campo electromagnético, solicitándote permiso. Se conecta a la red que tenemos alrededor, donde habitan seres de luz directos de la fuente. Son como radios informativas de todo tu informe, no únicamente de tu informe terrenal, sino sobre todo de tu ser. Para ellos es muy importante que nos conectemos con la luz que somos, la energía que somos, y para eso quieren que entendamos quiénes somos y la facultad que tenemos, pues, para vivirlo. La primera vez que oí estas palabras por parte de Alicia me quedé, además, con una naturalidad y una cercanía brutal. Me quedé boquiabierto, la verdad. Y supongo que vosotros, después de escucharlas, debéis estar pensando, pero ¿quién es esta Alicia Hidalgo y cuál es este atributo o don que tiene? Y bueno, Ali, mi primera pregunta de hoy es prácticamente inevitable. ¿Quién es Alicia Hidalgo Cortés y cuál es ese don o atributo que tiene pues tan desarrollado? Bueno, primero decirte que Alicia Hidalgo es una persona normal y corriente como cualquier otra, y cualquier forma de contacto mental se hace de forma telepática, con lo que asegura que cualquier persona lo puede hacer. Alicia es en realidad una persona entrenada, está entrenada a ello, pero no hay ninguna dificultad, hay ninguna diferencia entre que lo haga yo o lo haga cualquier otro. Esa es la parte más bonita de la canalización. Como bien has explicado, la canalización tiene que ver justamente con el contacto telepático de esas emisoras que nosotros llamamos guías o maestros, y son emisoras de frecuencia que lo que hacen es tener una información objetiva sobre el ser. Claro, nosotros tenemos mucha dificultad en poder ver simplemente de una manera objetiva todo nuestro paso por la vida, todos nuestros pensamientos, nuestras emociones, y verlas sobre todo en conjunto. Lo que me emocionó de la canalización cuando empecé a entrenarla fue el hecho de una información tan objetiva, tan limpia y sobre todo tan amorosa, porque en realidad no hay tipo de juicio dentro de esa información. Las primeras veces que contacté con la canalización fue, como todo el mundo, casual, por supuesto, y fue a través de una canalizadora, para mi gusto, muy buena, para mi gusto una de las mejores que conozco, que es Milagros Herrera, y me sorprendió a mí misma cuando fui a canalizar, y me dijo, no, si es que tú haces lo que yo. Y fue muy sorprendente pensarlo, porque era como, venga, hasta luego, es imposible que haga esto. Y vi que con entreno se podía hacer. Lo que para mí fue importante es que a partir de ese momento tuve un entendimiento muy claro que la finalidad que yo quería hacer era entrenar a las personas para que todo el mundo pudiera tener ese canal. No solamente que lo viera, sino que lo pudiera practicar y expandir en su vida. Sí. Lo encontré maravillosamente importante que todo el mundo tuviera esa conexión. Todo el mundo, qué guay. Y Ali, ¿hablas o habláis o
de seres de luz y de la fuente, yo me hago la idea de que la fuente es el origen y el fin. No sé si me he hecho una mala idea. Es como todo nace allí y todo acaba allí. La fuente es todo. Para las explicaciones que nosotros recibimos sobre lo que es la energía original, en realidad es, como dirían los hindúes, el prana, ¿no? Todo está compuesto absolutamente por la fuente, desde los cascos que llevamos puestos, al ordenador, a nuestro cuerpo. Todo absolutamente está magnificado por la fuente. ¿Por qué? Porque en realidad es la energía donde se compone todo. Esa energía es la base de todo. Naturalmente esa energía no tiene ningún tipo de juicio, no tiene ningún tipo de connotación dualista, ningún tipo de pensamiento, solamente es. En ese foco es muy importante porque en realidad cuando nosotros contactamos con estos seres de luz, con estos seres desencarnados, que lo que han hecho es tener el entendimiento sobre la naturaleza real del humano, lo que hacemos es llegar al entendimiento no mental, porque el entendimiento mental es inviable que pueda entender qué es la fuente, pero sí a la experimentación propia de lo que es esa energía ilimitada. No es que, para mi gusto, no es que sea el principio y el fin, sino es que es todo, absolutamente todo. Vale, ya, vale, me capto. Y volviendo a ti, en ese momento, ¿tú cómo lo sientes? Quiero decir, están hablando en tu cabeza, ves imágenes, parece un poco como esquizofrénico, ¿no? De Woody Allen. Al principio sí, porque en realidad cuando empiezas a tener esos contactos, cuando empiezas con la canalización ya sabes más o menos de qué va, con lo cual es más fácil. Pero cuando tienes contactos esporádicos que en realidad no controlas, empieza a dar un poco de miedo, porque la cuestión es qué me está pasando en la cabeza. Esa forma de que me pasa en la cabeza tiene mucho que ver con las sensaciones que te pueden venir y le vienen a cualquier persona. Si te fijas, por ejemplo, cuando hablas de algún tema de contacto, de cualquier tipo de percepción, todo el mundo ha tenido alguna experiencia, todo el mundo. Entonces, en el momento que entiendes que la mayoría de las personas han tenido una experiencia, entiendes que realmente es algo natural en el humano. Es algo natural en la mente. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando nos vamos entrenando lo que vamos es abriendo capacitación de recepción y que esa capacitación de recepción es adecuada a tu capacidad mental. Es decir, por ejemplo, nosotros lo vemos mucho en la memoria de la persona. Si tienes una memoria que es visual, vas a tener mucha captación por imágenes, ¿vale? Si tienes una memoria auditiva, vas a tener mucha captación por sonido, por lo que te venga. Hay incluso canales que son olfativos, es decir, son brutales, porque en realidad ellos tienen una memoria olfativa mucho mayor. Va a depender mucho de tu estado mental o de lo que mayormente tengas desarrollado. Con el entreno lo que ocurre es que se van desarrollando todas las capacitaciones. Al final en canalización acabas recibiendo de todos los frentes. Acabas recibiendo por palabra, acabas recibiendo por imagen, por emoción, acabas recibiendo en todos los sentidos. ¿Y tú, Ali, te autocanalizas o necesitas otro terapeuta para que te vea? Buena pregunta, porque en realidad la parte más difícil de la canalización es ausentarte de tu mente, ausentarte de tu identificación como personaje. Es decir, la parte complicada de cualquier tipo de canalización es estar neutro. Cuando nosotros tenemos una forma de canalización a una persona desconocida, es fantástica porque naturalmente es ideal el entendimiento sobre esa persona porque tú no tienes ningún conocimiento. Entonces es muy fácil tener la mente en blanco. La dificultad viene, por ejemplo, cuando hay una canalización a una persona conocida, a un familiar, a ti mismo. Para mi gusto, eso ya es tener un máster dentro de la canalización. Ali, la verdad es que yo no dejo de preguntarme o imaginarme que mis guías ahora mismo están pues a mi alrededor, me acompañan. No sé si en todo momento, pero o ahora mismo. Y los tuyos, pues supongo que también. Tú y yo estamos aquí haciéndonos preguntas, cambiamos información y energía en cierta manera. ¿Ellos también están intercambiando energía en estos momentos? ¿O no va así? Estoy diciendo una tontería el concepto. No. Realmente nosotros somos una red interconectada.
Es decir, nosotros no tenemos una diferenciación. Lo que es una forma física, al fin y al cabo, ellos siempre nos expresan que es una ilusión. ¿Por qué? Porque en realidad es la ilusión de que hay una materia distanciada de la otra. Cuando ves, por ejemplo, un campo electromagnético, lo que ves es que se unifica a todos los campos electromagnéticos, con lo que esa ida y venida de información es constante, tanto entre personas, entre fuente, es constante, es como autopistas de información que, ¿te imaginas? Yo siempre lo comparo con Internet, ¿vale? Tú entras en Google. ¿Sí? Y en realidad lo que haces es entrar en una red de información ilimitada, ¿de acuerdo? Ahí está todo. Justamente cuando tú entras en ese espacio que está fuera de lo que es el sentido dualista de lo que conocemos, que nosotros siempre lo hablamos desde la mente analítica, ¿no? Cuando nosotros estamos en nuestra mente analítica, lo que concebimos es la zona dual, es la zona material del mundo. Es decir, concebimos el escenario, concebimos el físico, concebimos la línea del tiempo. Esta es la parte que nuestro entendimiento mental nos puede ofrecer. Cuando nosotros, digamos, variamos ese espacio-tiempo y lo que hacemos es introspección para llegar a, digamos, a darle la vuelta, a llegar a un ciclo donde ya no es el espacio-tiempo, sino es el tiempo-espacio, ¿de acuerdo? Perdemos toda esa forma de limitación. Esa manera de perder la limitación implica entrar en esa red. Cuando tú estás en un aspecto fuera de tu mente analítica, ¿de acuerdo? Es cuando nosotros hablamos de conectar con el corazón, pero en realidad lo que estamos es conectando con el ser, con esa fuente ilimitada de no solo información, sino de existencia. Con lo que ahí tenemos en nuestra mano toda la información universal. Es muy difícil que nuestra mente pueda captarla de una forma significativa, ya que nuestra mente tiene unos parámetros concretos. Nuestra mente consciente es muy limitada. ¿Por qué? Porque en realidad es un 5% de toda nuestra capacidad, de nuestro cerebro. Entonces, claro, esa parte consciente es tan limitada que hace que sea muy difícil, por ejemplo, entender una forma tan simple como el presente. Algo tan simple como el presente para nuestra conciencia es muy complicado. ¿Por qué? Porque en realidad se basa en esos 3 parámetros, en los parámetros pues, de supervivencia. El físico, toda la parte del escenario, el exterior y toda la parte de la línea del tiempo. Cuando sacas esos conceptos de ti es cuando podemos decir que estás en el presente. Al estar en el presente es cuando entras en esa red informativa. Wow, el aquí y ahora. Y tía, es que yo cuando se te oye hablar y veo cómo trabajas, cómo lo entiendes, a lo que te dedicas, no se puede dejar de tener esa sensación de envidia sana, de decir, hostia, qué guay, Ali, lo que ves, lo que haces, pero también me imagino que detrás de todo esto y hasta llegar a este nivel donde estás, ha habido un camino a veces complicado, una infancia y no es todo tan bonito. No sé si me entiendes. Naturalmente siempre te encuentras un poquito, yo creo que en todas las vidas puedes encontrar altibajos, puedes encontrar situaciones que te hacen realmente tener ese buscador activo. Yo creo que no hay persona en el mundo que no tenga ese buscador activo. Y ese buscador llega por circunstancias muy diferentes. Pero al fin y al cabo, lo que sí que me doy cuenta en este trabajo es que todos pasamos por los mismos procesos. Eso es precioso. No hay nadie que no tenga, digamos, las mismas experiencias, aunque tengan formatos diferentes, y esas mismas experiencias son oportunidades de reencontrarte, de estar contigo. Igualmente que las infancias, cuando tú ves las infancias, son todas muy diferentes, aparentemente, pero en realidad siempre hay estadios donde la persona tiene una falta de reconocimiento o tiene una falta de protección o tiene cualquier carencia aparentemente, ¿de acuerdo? Cuando en realidad el escenario aparentemente está bien, ¿vale? Eso es muy general. Por ejemplo, lo que he aprendido mucho en canalización es saber que no hay diferencia en ninguna vida, que eso es sorprendente. Porque claro, nosotros tenemos muy allegada la historia de mi problema o mi vivencia o mi circunstancia. En canalización, una de las cosas que más alegría me ha dado es ver que mi circunstancia era la misma circunstancia que todo el mundo. Era brutal.
Entonces, claro, te fijas y el patrón de comportamiento, dado aquella parte subconsciente que estamos eligiendo, resulta que es exactamente el mismo por la zona cultural, por la zona familiar, que miles de personas. Con lo cual, ahí empiezas el entendimiento de lo que ellos, los maestros, siempre nos implican, es que somos uno. Al fin y al cabo, somos diferentes mentes viviendo la misma experiencia. Y esa forma de experiencia, cuando la personalizamos, es cuando realmente se crea el trauma. Esa forma de separación es la que nos genera en sí ese ahogo. Naturalmente, en mi historia, pues como en todas las historias, hay momentos pues muy duros, ¿vale? Donde puedes entender que esa hipersensibilidad pues no es el mejor don que tienes. Pero sin embargo, cuando le das la vuelta, dices, ostras, pues menos mal que estuvo. Pero como me doy cuenta, gracias a las sesiones, es que no hay nadie que no tenga esa hipersensibilidad. Porque tú en las sesiones, muchas veces, bueno, al menos en la canalización que tuve contigo, tú me dijiste, yo soy una traductora de la ONU, no sé lo que digo, pero vas haciendo sesiones y sí que vas captando, es como una autoformación en cierta manera. Siempre. Porque sí que estás presente, eres consciente, no es tu historia y tú la traspasas, pero sí que tú vas cogiendo pinceladas de cada... Por eso, al final... Es maravilloso porque justamente hay una cosa que siempre digo que nosotros, los profesionales de esto, tendríamos que pagaros a vosotros, porque es verdad, es un entrenamiento continuo. Si tú haces 6 canalizaciones al día, lo que estás haciendo es tener una conciencia sobre ti mismo, con lo cual esa parte es preciosa, es un regalo que nos hacéis. Porque sí, nosotros podemos tener, pues lo que siempre digo, ser unos traductores de chino magníficos, pero en realidad toda esa traducción, gracias a que podemos estar conscientes, siempre la aplicamos en nuestra vida. Es maravilloso porque en cada canalización sales con aprendizajes propios, siempre. Siempre. ¿Y te sigue sorprendiendo la vida, Ali, cada día, cada día? Cada día de Dios. Y bueno, también un día me dijiste, es que el día que deja de desplegarse y de sorprenderte, mal asunto, cuando es el día de la marmota, ¿no? Es que justamente hay una parte muy, muy interesante que es el hecho de entender que la vida tiene que ser la incertidumbre, tiene que vivirse en la incertidumbre. Nosotros tenemos mentalmente una necesidad brutal de control, ¿vale? Que es lo que hablábamos de la mente analítica. Esa necesidad de control nos lleva a creer que tenemos que estar siempre con todo lo que repercute al personaje bien adaptado, bien cogido y bien seguro. Hay una parte muy importante que vas aprendiendo conforme vas canalizando, es que no hay nada seguro, que lo único seguro que hay es que la energía cambia cada instante. Entonces, todos esos cambios te llevan a un punto que en realidad aparentemente para el cerebro es muy doloroso, que es el desapego. Ese punto de desapego, en el momento que tú vas entrenándote en la canalización, en el momento que tú vas haciendo sesiones y vas traduciendo esas informaciones, lo que más aprendes es el desapego. Porque en realidad, primeramente, a la hora de trabajar, lo primero que tienes que aprender es a desapegarte, porque justamente no tienes ni idea de lo que estás diciendo y no puedes saber el resultado de lo que dices, ni por qué lo dices, ni para qué lo dices. Ese es el primer foco de desapego que aprendes de una manera un poco abrupta, porque en el momento que tú empiezas a canalizar, te llega una información de una persona que no tienes ni idea de quién es, ni idea de la vida que tiene, y tú tienes que soltarlo absolutamente todo. Aunque tu mente haya percibido otras circunstancias o que hayas hecho otras películas sobre esa persona, ¿vale? En nuestra mente analítica te va a llegar información y tú tienes que tener el desapego completo al resultado. Es decir, te tiene que dar igual si la persona sale feliz, sale triste, sale enfadada contigo, te da igual. Entonces ahí es donde empieza la primera clave de desapego. Y esa clave de desapego te lleva al desapego completo, que yo creo que es justamente, como dicen los maestros, la clave de la felicidad. En el momento que tú estás completamente abierto a que todo suceda, que la energía es cambiante, que nada permanece, es cuando puedes estar en paz. Uf, ojalá pudiéramos conseguir ese punto. Ali, Sí, siempre, siempre se consigue. mira, conozco gente que tengo amigas y amigos que han cerrado voluntariamente pues su canal de percepción, pues
Muchas veces por el miedo a perder el control, sobre todo por el tema de no me voy a volver loco, X. Hay una serie de cosas de vértigo. Yo creo, en el fondo, cuando se pierde un futuro terapeuta, tú, no sé si crees esto, ¿tú qué consejo darías, por ejemplo, si alguien te está escuchando ahora y esa percepción, esa sensación que te puede estar en la frontera del miedo, la curiosidad y... Porque cuando tú cierras, la voluntad, creo, en este mundo es la ley y si tú dices, no, no, no quiero Sí. nada, yo cierro, no quiero, y automáticamente ese canal se cierra. ¿Me entiendes la pregunta? ¿Qué le dirías tú? Sí, sí, es que además la entiendo y además es una de de los focos principales en mi trabajo. Por ejemplo, yo siempre explico la historia en mi propio caso para que se pueda entender, ¿vale? Yo cuando era pequeña pues tenía visiones constantes y no era plácido, no da buen rollo, ¿vale? No, claro, En eres pequeño, absoluto. tienes miedo, claro. Claro, es que te mueres de miedo. Yo siempre explico que mi padre dormía sentado en mi cama, pobre hombre, ¿vale? Con la mano encima mío, diciéndome tranquila. Y eso era pues un habitual, ¿vale? Esa forma lo que ocurre es que en realidad está modificada por tu mente. Me acuerdo cuando yo tenía 14 años que mi padre me dijo, ya el hombre reventado, estaba cansadísimo, me dijo, diles que no quieres ver nada, cariño. Y yo dije con todo mi corazón, no quiero ver nada más. Estaba muy enfadada, estaba muy, pues eso, dolida con el mundo porque tenía que ver yo eso. Y se cerró el canal. Fue paulatino, pero se fue cerrando el canal. Es fantástico ver cómo funciona tu voluntad, tú eres inconsciente de ello, ¿no? Pero de golpe empiezas a tener más paz, más tranquilidad, ¿vale? Tú sigues con tu vida y demás, pero siempre esas maravillosas causalidades que ocurren, que te vas encontrando a personas que te van dando, pues eso, incisiones en ello. Y lo que siempre digo que hay un aspecto interior en todo el mundo, que es el buscador. Ese buscador viene de un instinto precioso, del conocimiento de todo no es esto. Es decir, ese buscador que tenemos yo siempre lo marco en nuestro ombligo, ¿no? Que nos hace como querer saber más, como querer conocer más. Ese punto es el que no nos deja nunca planos. Entonces, esa es la parte que... ¿Quién nos ha hecho las preguntas de qué hacemos aquí? Si esto es todo. Estas preguntas son muy habituales. Las personas, yo qué sé, tengo contacto con adolescentes porque tengo 2 hijos adolescentes y mi hijo y sus amigos, la pregunta de, es que claro, el universo es muy grande, estamos solos, o esto es todo lo que conocemos, o todo se limita a la vida que tenemos. Todas esas preguntas nacen en la persona de una forma natural. Entonces, lo que da el mundo es esos aspectos de causalidad. Es decir, que se te pongan delante para poder indagar si tienes las ganas y la voluntad de hacerlo y para poder hacer una introspección mucho mayor. Entonces, dentro de eso, pues cuando yo tenía 20 y pocos, me apareció una mujer y me dijo que yo tenía el canal mal conceptuado y me hizo mucha gracia porque pensé, mal conceptuado de qué, no me mola, no me gusta, es horroroso, lo pasas fatal, pues no entiendo el canal, ¿vale? Y la mujer me dijo que el canal lo traducía nuestra mente. Fue una clave imprescindible para mí, porque que me dijera que lo que yo estaba viendo era la resonancia con mi propia emoción, fue lo que me hizo entender que cuando yo tenía las imágenes, cuando tenía los encuentros o cuando tenía cualquier tipo de visión, lo que estaba era resonando con mi propio miedo. Por lo tanto, me daba miedo al darle yo la traducción. ¿Se Vale. entiende bien esto? Sí, 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 perfectamente. Ahí es donde empecé un trabajo muy importante, que yo creo que es el trabajo que siempre promulgamos, Ajá. que es, digamos, programar nuestro cerebro para que nuestro cerebro no entienda que hay un bueno y un malo, no entienda que hay un riesgo, no entienda que hay nada que podamos perder. Entonces, en ese punto, cuando no hay esa forma o esa formulación dentro de nuestro subconsciente, cualquier forma energética no tiene la posibilidad de traducirse en positivo o negativo. Solo es energía. Recordamos, solo hay una fuente. Entonces, si solamente esa fuente es la existente, ¿cómo puede haber un canal que pueda hacerme daño, que pueda darme miedo, que pueda ejecutar algo negativo para mí? En realidad, el concepto de positivo o negativo está dentro de mi juicio, con lo que es tan simple
como anular cualquier concepto de miedo en mi interior. En el momento que anulas el concepto de miedo en el interior, que resulta que aquello que veías que era tan feo y que daba tanto miedo, lo sigues viendo, pero sin embargo no da miedo. Es solo energía. Y ahí es cuando realmente, para mi gusto, la forma del canal, entiendo perfectamente que digamos que una persona que tiene contactos esporádicos, todo esto pues le resulte difícil de entender. Es decir, ¿cómo puede ser que si yo veo una imagen, esa imagen la esté traduciendo en mi cerebro y me provoque miedo por mi propio miedo? En realidad la prueba es muy simple, porque a la experiencia me remito no solo mía, sino de cualquier otro canal que se programe su propio cerebro a anular cualquier base de miedo. En el momento que nosotros entendemos que todo es la misma energía, no hay ninguna dualidad en ella. Pues ahí me quedo. Esa conclusión es la que espero. Sí, saqué. Mucha gente, no es mi caso, porque ya ahora más adelante tengo una pregunta que hacerte de los que no percibimos nada, pero sí que esta gente pues que se trabaje porque el pasar esa frontera y poder después potenciar, como tú en este caso, y ayudar a los demás a través de ese don, para mí es mágico, es importantísimo. Ali, ¿tú qué estudiaste de joven? O sea, ¿sabías que tenías esa espiritualidad, esa potencialidad o no? A ver, siempre me he dedicado a partes muy técnicas, es decir, me he dedicado al mundo de la empresa y he estado muy metida en todo tipo de estudios. Yo estuve estudiando bueno, creo que sigo estudiando. Seguiré estudiando durante toda mi vida. Pero la cuestión es que la parte que estudié fue muy empresarial, fue muy para dedicarme a toda la parte logística. Me gusta mucho la parte logística, me gusta mucho la parte técnica y la mecánica, es una pasión. Entonces, claro, todos los estudios iban basados por ahí, pero en paralelo siempre estaba pues haciendo todo tipo de estudios de crecimiento personal, que en aquel momento eran como un entenderme. Para mí, el estudio que más me chocó en la vida fue un curso que hice con Alejandro Jorodowski. Brutal. Es decir, es uno de los magos de este planeta. Brutal, es exagerado. Ahí lo que aprendes es a romper límites mentales, pero tal cual. A considerar que el trauma es una percepción propia, a considerar que en realidad cualquier tipo de concepto que tú tengas arraigado es solamente un recuerdo y además transformado por tu mente. Es decir, aprendes tantísimo el potencial de tu propia mente y lo que conlleva eso en tu vida, que en realidad para mí fue el antes y el después. Otro antes y después fue cuando una amiga maravillosa me regaló un curso de milagros, este maravilloso libro. Y yo estaba haciendo pues mis pinitos dentro de la espiritualidad, haciendo mis cursos y demás, toda divertida. Y me regaló este libro con toda su naturalidad, que pensé muy raro porque era una compañera de trabajo de la que hablábamos poco o nada sobre lo que estábamos haciendo en paralelo. Y ella tuvo la intuición de que ese libro me iría muy bien. Y me dice, es muy pesado, es infumable. Dice, tú te lo pones en la cabecera de la cama, en la mesita, ¿vale? Y tú vas leyendo conforme puedas, no lo dejes nunca. Pues tardé la friolera me parece fueron 5 años en acabarme el texto. Es muy, muy, muy pesado. Si alguna vez tienes una fase de insomnio, yo te lo recomiendo porque te duermes en 2 segundos. Es muy, muy cansino. Pero poco a poco va haciendo un trabajo excelente, que es la programación. Empiezo a interesarme por la programación del subconsciente. Para mi gusto es una herramienta indispensable dentro de lo que es la percepción humana, porque en realidad esa percepción surge desde una base desconocida para nosotros, que está muy minada por creencias que no son propias y que no están conceptuadas por nosotros mismos, es decir, no están elegidas. Con lo cual ahí es donde realmente el canal tiene un propósito muy claro. Cuando nosotros entramos en canalización, lo que hace un maestro es programarte, es explicarte desde una forma completamente diferente, a abrirte esa base mental como hacía un Jorodowski o como hacía un curso de milagros. Te rompía los esquemas, te rompe completamente todas las creencias que están ahí agazapadas y que no sabes que están. Entonces, la parte más importante es que entonces abre tu percepción. Si abres tu percepción, sueltas la mente analítica y ocurren cosas diferentes. Entonces, esa es la base de la canalización y me hace mucha gracia porque es la base de cualquier forma terapéutica importante.
cuando una persona viene a sesión y te explica que ha estado en base terapéutica, ves que en realidad ha estado en bases terapéuticas que le han hecho roturas importantes, con lo cual ha abierto su percepción y ha hecho transformaciones de vida, pues eso, imponentes. Entonces ahí ya ha estado en programación. ¿Y cuál es el día que tú decides dejar de trabajar? Bueno, no lo sé si has dejado de trabajar, estoy dando por hecho. Sí, Porque sí, he dejado de trabajar. veo Pues, tu agenda, ya me lo imagino. Y dices, no, mira, yo me dedico plenamente a la canalización, a la espiritualidad de pleno. la culpable de esto, pero con todas las letras, es mi hija. Mi hija pequeña nació con una discapacidad y cuando la diagnosticaron como autismo, ¿vale? A quien fui a ver fue a mi querido Jorodowski. Jorodowski no es simpático. Y cuando me desplacé a París a verlo para preguntarle por qué, porque yo necesitaba un por qué, me dijo simplemente una pregunta de respuesta y me dijo, ¿tú quieres un autista? Y claro, me quedé así porque yo me había ido para París para buscarlo y solo me respondió eso. Claro, el concepto de lo que es la realidad está completamente intrínseco a nuestra creencia. Y ahí es donde empezamos a buscar, a indagar, por así decirlo, en todo lo que era la forma de lo que nos presentaba esta niña, ¿vale? Era muy bonito porque era un cambio de vida. En el primer momento es un duelo, porque claro, recibes a una personita que se ha comido a tu princesa. Entonces, claro, la parte más importante es que ese duelo lo tienes que vivir. Pero una vez vives ese duelo, empiezas a interesarte muchísimo en la salud, ¿vale? Yo empecé a interesarme en extremo en la salud. Como te digo, tengo un vicio en el estudio, me gusta estudiarlo todo. Entonces empecé pues a darle significado a todo ese estudio de salud dentro de lo que era la forma más inocua para ella, porque es un bebé. Entonces empecé a estudiar que sí homeopatía, que sí naturopatía, que sí... Empecé a interesarme por temas más bien de salud en todo momento, ¿vale? Fue cuando caí en este canal, gracias a mi hija, que empecé a interesarme por la canalización. Esto, mi niña ahora tiene 15 años, con lo cual de esto hace 14. ¿Vale? Cuando empecé a trabajar con las personas fue a raíz de todo este movimiento y empecé a trabajar justamente para que las personas se sintieran bien físicamente, para que se sintieran bien emocionalmente, pero no como canal. Claro, naturalmente el canal sí estaba abierto y era muy gracioso porque yo me interesé sobre todo por un masaje que es la reflexología, porque fue el que me enamoró desde el punto cero y también me gustaba mucho todo lo que tenía que ver pues eso con el bienestar físico, que me llevaba al bienestar emocional, digamos que el integrismo que utiliza una homeopatía, que utiliza una fitoterapia o cualquier técnica natural. Empecé en esa línea, ¿vale? Trataba a las personas, pero trataba a las personas como un hobby. Yo trabajaba en mi trabajo, ¿vale? Yo trabajaba en mi oficina y bueno, tenía grandes amigos allí, ellos me dejaban tratarlos, era muy divertido, pero era un hobby. Hasta que un buen día una preciosa amiga me dijo, a ver, bonita, si tú cobras esto es un trabajo. Y claro, me gustaba muchísimo y empecé a trabajar de ello. Naturalmente en paralelo, no haces un salto así de la noche al día, estuve tranquilamente 2 años en paralelo. Lo gracioso fue que en ese paralelo empecé a tener información muy clara de canal, ¿vale? Y ahí empecé digamos, a practicar el canal con un amigo que se llama Dani, y con este amigo empezamos a jugar con lo que son las bases mentales, la capacidad mental, y es más, nos divertíamos como si fuéramos niños porque estábamos aquello como si fuéramos del de bola de drag, el Kame Kame, pues estábamos haciendo cosas así, ¿vale? Era muy, muy divertido. Y la cuestión es que fuimos entrenándonos hasta tal punto que en realidad la información cada vez era más veraz, cada vez era más tangible, pero da mucho respeto el poderle decir a la persona, mira, es que yo veo cosas, ¿vale? Y entonces, como empecé realmente, siempre tengo que ser muy, muy sincera porque el inicio de mi trabajo fue de una forma física, de una forma, pues eso, de salud, ¿vale? Y yo ponía a las personas en la camilla, hacía una reflexo,
pero yo iba recibiendo información. La parte más importante es que aquí engañé como, vamos, pues como a mucha gente que luego se enteraron y se reían de mí, pero el engaño era muy bonito porque yo les iba diciendo, según tu pie, tienes un problema emocional con tu pareja. Y claro, al final llegó una señora que me dijo, esto no te lo ha dicho mi pie. Y aquí ya sí me lancé y le dije, no, mira, la información que me llega es por un canal, yo veo una bolita de luz preciosa desde donde sale esa información y ahí ya me lancé. Entonces, justamente cuando me lancé, empezó a llenarse la agenda como si no hubiera un mañana y ya tuve que dejar el otro trabajo. Claro, y tú, Ari, tú haces la sesión o presencial o online. Yo, como estoy en Mallorca y tú ahí en Cataluña, pues le hicimos online. Pero Jessie, tu secretaria, recuerdo que me dijo, no, no te preocupes, la información que te va a dar Ali es la misma. Siempre. Pero a mí me encantaría canalizar contigo y bueno, y a darte un abrazo en persona. Por favor. Pero, ¿qué diferencia hay? Ese punto de energía que es de estar contigo, porque el espacio-tiempo entiendo que ellos, pues les es completamente indiferente, pero ese punto de diferencia, ¿la hay, No hay Ali? ninguno. Ah, No hay ninguno. La verdad es que yo soy muy novel en las canalizaciones online y era una cosa que me negaba porque tengo muchos compañeros que trabajan online desde hace mucho tiempo y siempre me animaban diciendo que era simplemente un precepto mental mío y que entiendo que era así, ¿de acuerdo? Pero claro, para mí el trato humano es muy bonito, el poder dar un abrazo, el poder estar, no sé, por ejemplo, hay una parte que para mí personalmente lo paso mal porque en la canalización si no te hago llorar es que no soy buena, entonces tengo que hacerte llorar. Es una manera, es una expresión irónica, pero en realidad tengo que entrar al fondo de ti y entrar al fondo de ti es que te abras como una flor. Ese punto para mí el online es mucho más impersonal, porque si la persona yo la tengo en sesión y tiene un momento pues un poquito duro o estamos tocando algo que le afecta emocionalmente, pues para mí levantarme y darle un abrazo es mucho más práctico que estar en una pantalla, naturalmente. Por eso era muy importante para mí no entrar en online. Era mi precepto, ¿vale? La maravillosa pandemia nos ayudó a abrirnos, porque la demanda fue muy extrema, las personas entraron en mucho miedo y eso hizo que la canalización, pues si ya tenemos una agenda bastante extensa, hubiera una presión más alta para que no paráramos de trabajar, sino que abriéramos en esa forma. Hace simplemente pues un año y poco que las hago. Y sí, corroboro, es la misma información. Ellos no están basados en el espacio-tiempo. mira, esto que me dices de la pandemia, no, yo no te iba a hacer ninguna pregunta en rollo este, pero mira, ahora me has hecho pensar en una. O sea, la gente venía preguntando respuestas de esto de pandemia, COVID, vacunas, todo esto que nos ha envuelto y esta convulsión que ha habido este último año y medio, o venía a hacerse una canalización y salía de casualidad. Quiero decir, yo, por ejemplo, cuando estaba en medio de la pandemia, la hice contigo, ni se me pasó por la cabeza, estaba yo con... No, la mayoría de las personas que han venido a canalización no venían a preguntar sobre el tema, ni muchísimo menos. Venían sí a paliar los miedos que habían podido salir a raíz de ello. Eso sí, venían a tener un poco, por así decir, de conciencia sobre aquello que se estaba abriendo en su interior por lo que ocurría exteriormente, pero no venían exactamente a tener preguntas concretas. Sí que en muchas canalizaciones, naturalmente a raíz de que se hablaba del miedo que había surgido o del miedo que ellos estaban experimentando, sí que salía pues justamente preguntas del tipo ¿para qué? ¿Por qué? Claro. Aquí realmente es muy bonito cuando hablas con los maestros porque esos conceptos mentales son lineales del tiempo. Entonces ellos siempre nos sacan de esos conceptos. Nos exportan hacia un lugar donde todo eso no existe. Y ahí es donde está el ser. Claro, naturalmente ellos siempre nos hablan de que en una guerra tiene que haber dos bandos. Siempre nos hablan del dualismo como tal, ¿de acuerdo? Nosotros estamos en un mundo dual, porque es un mundo de supervivencia, naturalmente, pero ellos nos hablan de ese mundo como un mundo donde está incluido las dos partes, es decir, tanto lo que nosotros juzgamos como bueno como lo que juzgamos como malo. Si nosotros lo incluimos, en realidad no estamos en ninguno de los dos bandos, sino que estamos en los dos. Ellos siempre nos han tratado la pandemia o cualquier causa de miedo desde ese lugar. Ali, yo a veces me pregunto yo, ¿por qué es tan difícil escucharnos o llegar a conectar con la luz que somos? Quiero decir, yo y mucha gente tenemos que acudir pues, a gente, a terapeutas como tú,
en cierta manera, para que nos digan, nos conecten, nos traduzcan, nos digan lo que los guías nos quieren decir. ¿No sería más fácil realmente para el mundo y tener una conciencia global que todo el mundo pudiese escucharse de una manera tan brutal o a los guías o a los maestros y sería como, wow, un mundo elevado? Básicamente, una de las finalidades mayores de mi trabajo es ese, que la persona pueda llegar a conquistar su propio ser dentro de su propia conciencia, porque básicamente yo creo, pero de una manera, vamos, expresa, que nadie necesita un canalizador, para nada. Yeah. Porque cada uno es su propio canalizador. En realidad, cuando le demuestras a la gente que su conexión con su ser y con su instinto es mucho más grande de lo que aparenta en su mente, ¿vale? Ellos se dan cuenta de que sí, que están conectados en todo momento y de que su canal está activo, porque todo el mundo lo tenemos activo. Pero en todas las personas lo que ocurre es que hay una falta de confianza. Esa falta de confianza siempre viene por identificadores. Nosotros tenemos un identificador de personaje, entonces en ese personaje hay unos parámetros de los cuales nosotros esperamos inconscientemente cubrir. Naturalmente, eso ya hace que nuestra mente vaya siempre por delante de nuestra vivencia y esa línea del tiempo hace que estemos exentos del ser, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos una escucha abierta a todo lo que es nuestra base interna, todo el mundo, y además es una voz que si tú hablas con las personas y les preguntas ¿cuántas veces has pensado, lo sabía? Todo el mundo te dirá que siempre ha sabido lo que iba a pasar o lo que tenía que hacer, pero no se ha escuchado de una forma prioritaria y ha hecho más caso a tu mente, a la mente. Entonces, en ese punto es cuando nosotros certificamos que la conexión está siempre en activo, pero nuestra voluntad no es que sea prioritaria en nuestra conciencia, con lo que hace que nuestra mente genere todo el orden natural que conocemos. Nuestra mente se basa, como siempre explico, en los identificadores, en lo que se espera de mí, en lo que realmente siento que debo ser, en lo que tengo que mostrar o lo que tengo que conseguir. Ese foco es el que hace que nosotros siempre vayamos dentro de una directriz, pues como en una vida, como un pollo sin cabeza, ¿no? Claro. Fuera de ese presente. En el momento que una persona está en el pasado o está en el futuro, en realidad lo que está es perdiendo la vida prioritariamente y naturalmente anulando su conexión o exentándose de su conexión. Pero la conexión en todo momento está. Ali, en el programa 2, en nuestro capítulo 2 vino Chisca Blesa, una psicóloga, no sé si habrás oído escuchar el programa, pero sí. Hay un momento que ella me dice que vivir la vida desde la conciencia, de la mano de la espiritualidad, te ayuda a ver la vida con otros colores, otras perspectivas y otras dimensiones. Yo, Ali, te pregunto, por ejemplo, ¿tú ves la vida con otros colores y con otras dimensiones? ¿Tú puedes ver el aura de una persona, los colores? ¿Percibes esa sensación? ¿Puedes? Sí, ya te digo que todas esas percepciones mentales son entrenamientos, es decir, nosotros tenemos entrenada la capacidad mental a un nivel bajísimo y ahí me incluyo yo, porque naturalmente, a pesar de que me entreno como una loca, en realidad sé, porque vamos, cada vez que te entrenas abres una capacidad nueva y es una experimentación completamente diferente a lo que te pensabas, ¿vale? Porque la tenías conceptuada desde una creencia que en realidad no tiene nada que ver con lo que puede ser la realidad. Pero lo que te das cuenta es de la capacidad ilimitada que tenemos. Eso es brutal, porque ahí lo que te entra es unas ganas de descubrir, vamos, imparables. Entonces, en ese punto es donde realmente yo creo que las personas empiezan a reconocerse cuando empiezan a investigarse. Y investigarse significa abrirse a todas las posibilidades que tenemos interiormente. Claro, esas posibilidades abren a todo tipo de visiones y, como decía Chisca, es así. Empiezas a ver la vida con otros colores, con otras magnitudes, con otras dimensiones, claro. Wow, Ali, nos estamos ya quedando sin tiempo. Me encantaría seguir aquí haciéndote preguntas, pero tendrá que ser en otra ocasión. Si te parece bien, a ti nos podemos ver en 2 semanas y seguir esta entrevista fantástica y justo aquí donde lo hemos dejado, ¿vale? No, pues muchísimas gracias. Para mí es un honor continuar. Perfecto, pues en 2 semanas nos vemos, Ali. Si os ha gustado este podcast, compártelo, puede que le ayude a alguien
Y si quieres seguirnos y estar en contacto con nosotros, podéis seguirnos en nuestra web genteconmagia.es y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar ahí. L'aire resplendent arrela en el blanc, ales de la sal dressen a claror de la llum a la fosca, de la nit a la neu, sofrença, camí, paraules, destí.